Vamos a comenzar con la introducción a las compuertas curvas. Estas estructuras se utilizan en lo que es ingeniería hidráulica para regular, controlar el flujo de aguas en canales, represas y embalses, como podemos ver en la imagen. Su diseño geométrico no es una casualidad, ya que este permite distribuir las presiones de agua de manera más eficiente que una compuerta plana, optimizando el material, y esto lo vamos a poder observar en la práctica de laboratorio. Empezamos a hablar de lo que son los materiales. Para cumplir este objetivo utilizamos el aparato de centro de presión H11. Sus componentes claves son el cuadrante plástico transparente montado sobre un brazo oscilante, un brazo de palanca con contrapesos para la calibración y una percha para colocar los pesos de compensación. Todo el sistema se apoya sobre una base metálica con patas niveladoras y cuenta con un tanque graduado con válvula para medir y controlar el volumen de agua. Aquí hablaremos del primer ensayo. El primer ensayo se realizó con una compuerta a 0 grados. Primero calibramos en vacío colocando la percha y llenando el tanque de trimado hasta que el cuadrante coincidió exactamente con el 0 milímetros. Luego iniciamos las mediciones aplicando una carga de 20 gramos en la percha, añadimos agua al cuadrante hasta volver a restablecer en 0 milímetros y registramos la altura del agua. Este paso se repitió sumando pesos de 20 gramos para evaluar el sistema parcial y totalmente sumergido. El segundo ensayo consistió en evaluar el sistema configurado de un plano inclinado a 30 grados. Debido a la inclinación y al cambio en el centro de gravedad, se requirió ajustar un mayor contrapeso inicial para nivelar el equipo a 0 antes de comenzar. Una vez calibrado a 30 grados, repetimos la misma metodología, incrementamos el peso de 20 gramos, agregamos agua hasta volver al equilibrio en 0 milímetros y registramos la altura h para analizar el efecto del ángulo en las fuerzas. En esta parte podemos observar las principales fórmulas que se utilizaron durante el experimento de compuertas curvas. Pues como primero tenemos la ecuación de la presión hidrostática, donde nos indica que la presión aumenta linealmente con la profundidad del agua. Como segundo, podemos ver la fórmula de la fuerza total que ejerce el fluido sobre la superficie curva y también la componente horizontal de esa fuerza obtenida a partir de la proyección vertical del área. Bueno, pues en la parte derecha podemos ver que se estableció una relación experimental entre el peso y la altura mediante una ecuación lineal que permitió comparar los datos teóricos con los obtenidos experimentalmente. Bueno, pues en esta parte podemos evidenciar las ecuaciones específicas que se usaron para cada condición del ensayo, para las compuertas parcialmente y totalmente sumergidas tanto a 0 grados como a 30 grados. Pues en todos los casos se calculó el momento actual usando el peso aplicado y la distancia del brazo de palanca, y pues luego ese valor se comparó con el momento teórico obtenido, que lo sacamos mediante las ecuaciones que dependen pues de la altura del agua. Una vez obtenidos los datos de laboratorio, se procedió a calcular en el programa EES lo que fue el momento actual y el momento de teoría. Los datos se pasaron al programa y con esos momentos calculados se realizaron las siguientes gráficas. Aquí se puede observar la gráfica de compuerta parcialmente sumergida a 0 grados. Y en la siguiente tenemos la compuerta parcialmente sumergida a 30 grados.
Em, Como discusión de resultados tenemos de la tabla 1 y de la gráfica 1, se puede observar, se observa que es una curvatura tipo parabólica decreciente. En este régimen, la fuerza hidrostática va a depender directamente del cuadrado de la altura. Em, el área mojada de la compuerta es mínima y el agua casi no empuja, por eso es necesario más torque en las pesas. Cuando el agua sube, se genera más fuerza, reduciendo el torque, haciendo que la curva caiga con más rapidez. Y en la tabla número 2 y gráfica 2 es posible observar que es un comportamiento curvo, donde el momento resultante describe una curva cóncava decreciente. El distanciamiento o diferencia que existen entre las líneas de datos, entre, entre la línea de datos de momento actual con la línea de datos de momento teórico, se debe principalmente a a dos factores. Se debe a traslación del nivel de referencia, debido a que al inclinar físicamente el aparato, la regla vertical fija en el tanque sobre un desfase geométrico, haciendo que no coincida con el origen de la escala geométrica idealizada por la fórmula matemática que se utilizó. Y en segundo tenemos el componente de la inclinación. Al estar la placa inclinada, la dirección del brazo hidrostático, que siempre actúa perpendicular a la superficie, cambia su orientación respecto al brazo oscilante, exigiendo un torque real ligeramente mayor para estabilizar el sistema a cero, en comparación con el modelo teórico de la guía. Aquí tenemos los resultados de la tabla número 3 y de la gráfica número 3, donde igualmente se llevaron el programa EES y se calcularon cada uno de los momentos. Esta gráfica es posible apreciar que es decreciente y que los datos están muy juntos. Y tenemos los resultados de la tabla 4, la gráfica 4, de la compuerta totalmente sumergida a 30 grados. La anterior era de la compuerta totalmente sumergida a 0 grados. Con la gráfica 3 y de la tabla 3, podemos decir que en la gráfica se logra apreciar que es lineal decreciente. Esto debido, ya que al estar la compuerta completamente sumergida, el área en contacto ya no cambia, variando directamente la fuerza del fluido con respecto a la altura. También se puede decir que a medida que el fluido aumenta, la fuerza sobre la compuerta también lo hace. Del mismo modo, al agregar más pesas al lado izquierdo, se necesitó más agua que el tanque más agua en el tanque para buscar el equilibrio a cero. De la tabla número 4 y de la gráfica número 4, igualmente, se puede decir que al igual que el ensayo cero, se mantiene una tendencia lineal decreciente en la escala de gráfico. La fuerza del fluido varía directamente proporcional a la profundidad, lo que se traduce matemáticamente en una línea recta y uniforme. Ahora, las gráficas están separadas en una separación vertical. Esto tiene dos razones. La primera es que al rotar físicamente el instrumento 30 grados, el cero de la regla, y era algo que pasaba con la gráfica número 2, donde también se rotaba 30 grados, y es que el cero de la regla vertical integrada sufre un desplazamiento respecto al plano real del menisco del agua. Esto genera una desviación constante frente a la ecuación idealizada de la guía. Y la siguiente es que al estar la placa a 30 grados, la fuerza hidrostática actúa perpendicularmente a la superficie inclinada, alterando la dirección de su vector respecto al pivote central y exigiendo una masa real ligeramente mayor para estabilizar el brazo a cero en comparación del modelo teórico. Ahora, esta gráfica, esta parte de la experimentación a 30 grados completamente sumergida se diferencia de la de 30 grados parcialmente sumergida, debido a que el nivel del agua en la de 30 grados parcialmente sumergida, el nivel del agua es bajo, lo que hace que la fuerza hidrostática total que actúa sobre la placa sea pequeña. Y si la fuerza es pequeña, cualquier error o desviación geométrica debido a la inclinación se traduce en una diferencia de torque o momento muy pequeña. Y la otra es el desplazamiento de los centros de presión. Y esto debido a que la forma teórica calcula el momento asumiendo un punto exacto donde se aplica la fuerza del agua, llamado centro de presiones. Pero cuando la compuerta pasa a estar totalmente sumergida, el área ya queda fija y el centro de presiones se estabiliza en una posición mucho más profunda. Al inclinar el equipo 30 grados, la distancia real medida desde el centro de presiones fijo hasta el pivote del brazo sufre su máxima alteración geométrica respecto al modelo idealizado de la guía. Conclusiones. Como conclusiones de ese experimento, eh, podemos decir que nos permitió entender de forma práctica cómo la presión del agua actúa sobre una compuerta curva y cómo cambia según la altura del agua la inclinación de la compuerta. También comprobamos que a mayor nivel del agua, mayor es la fuerza ejercida, especialmente cuando la compuerta está completamente sumergida. En general, el laboratorio ayudó a relacionar la teoría de la hidrostática con una aplicación real en la ingeniería. Otra conclusión que podemos sacar es el comportamiento de las gráficas, que depende principalmente de la condición de inmersión de la compuerta. Cuando la compuerta está parcialmente sumergida, las gráficas representan una curvatura parabólica porque el área en contacto con el agua aumenta progresivamente, haciendo que la fuerza y el torque crezcan de forma no lineal. En cambio, cuando la compuerta está totalmente sumergida, el área permanece constante y la fuerza hidrostática varía proporcionalmente con la profundidad, generando un comportamiento lineal.
Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales se deben principalmente a errores de lectura del nivel del agua, fricción en el sistema de desalineación o inclinación del equipo y la calibración del instrumento. Y también podemos incluir los errores humanos al tomar las mediciones.